Hola a todos, bienvenidos para Yara Centroamérica. Es un placer tenerlos acá y darles pues la cordial bienvenida de nuestra parte. Les saluda Natalia Villalobos y también nos acompaña por acá el ingeniero Marconi Álvarez, quien va a ser el responsable de la charla del día de hoy de aportes de la nutrición balanceada a la producción de café. Los invitamos a seguirnos durante este tiempo y dejar sus consultas en nuestro panel de preguntas, las cuales estaremos leyendo y respondiendo por Marconi al final de esta sesión. Esperemos que todos estén muy bien, cuidándose entre sus casas y trabajando con seguridad en campo. No olviden el distanciamiento social y el correcto lavado de manos. Marconi, buenas tardes. Te dejo la sesión ya a tu cargo. Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias por darnos este espacio. Eh, pues iniciando igual que, como dijo Natalia, cuidarnos todos. Yo creo que es un deber que debemos, pues ahora en estos tiempos cumplir. Y como deber también nosotros en Yara, pues llevarles un poquito de conocimiento a ustedes, esperando que el mensaje que les traemos hoy pues les aporte dentro de su diario quehacer o producción. Eh, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la parte de nutrición en café, principalmente ya que vamos entrando a la etapa de pues crecimiento y posteriormente llenado del fruto, pues queremos ir abordando estos temas como eh, vamos a ver, como una seguidilla de los webinars que hemos dado anteriormente, en el cual estuvimos hablando pues de un grano más y hablábamos de aplicaciones en prefloración, hablamos de nutrición balanceada, de los aportes del calcio, de los aportes del fósforo también, y pues ahora lo que queremos es como darle seguimiento a todos esos temas, ya hablando un poquito más de lo que recomendamos nosotros en Yara para lo que es crecimiento, llenado del fruto y por supuesto también explicarles por qué es que nosotros hacemos esas recomendaciones, cuál es nuestra filosofía. Todo eso desde nuestro café Bayara, que es como nosotros, la solución, como le llamamos nosotros a todo el mundo de café y a nuestra filosofía en Café en Yara. Y la charla le hemos puesto aportes a la nutrición balanceada en la producción. Y bueno, para no atrasar más, bueno, quería empezar yo con las determinantes en la rentabilidad y la productividad, o sea, cómo buscamos eficiencia en la producción. Y bien, al final la rentabilidad es una ecuación muy sencilla que tiene que ver con el precio de venta del café y la productividad y la calidad de ese café. En términos generales, esta ecuación está compuesta de tres factores. Nosotros podemos tener influencia en algunos, en otros no. ¿En cuáles no tenemos influencia? Pues en el precio de venta. Generalmente nosotros no tenemos influencia sobre lo que es el precio de venta. A pesar de que todos nos preocupamos por el precio de venta, al final el precio de venta no depende de nosotros. Tampoco depende de Yara el precio de venta. No es algo en lo que nosotros les podamos ayudar. O tal vez sí, en parte. Si nos vamos a la otra ecuación. Los otros factores de la ecuación, que es productividad y calidad. Estamos seguros que nosotros en productividad sí les podemos ayudar y ustedes mismos pueden tener el control sobre la productividad, no así como dijimos sobre el precio de venta. Y también pueden tener el control sobre la calidad, que es algo muy importante. Y también ahí nosotros les podemos aportar. Y sabemos que la calidad es un factor que también me puede llevar a mejor precio de venta. Por lo tanto, sí podríamos tener un poquito de influencia dentro del precio de venta si lo vemos desde la perspectiva de calidad. Muy bien. Ahora bien, la productividad y la calidad pues tiene que ver mucho con la densidad de plantas, con la edad de las plantas y con la nutrición. Pues productividad, hay una relación directa entre lo que es cantidad de plantas en el campo, la densidad de plantas y la productividad. La edad de las plantas también tiene una influencia sobre productividad y más que la edad como tal,
Es importante en café lo que es la edad del tejido, ¿verdad? Sabiendo que pues el café produce en tejido que tenga capacidad de producir o tejido productivo, ¿verdad? Si no tenemos ese tejido productivo, pues no logramos tener buena productividad. Y por supuesto que la nutrición, siendo dentro de los factores de manejo, la nutrición, uno de los factores que más pesa, podría decir que el factor que más pesa, porque influencia directamente el obtener el potencial productivo que ya tengan las plantaciones. Muy bien. Sin embargo, dentro de lo que es la productividad de café, hay un enemigo que siempre juega en contra, y juega en contra desde la perspectiva del potencial productivo, y es la acidez del suelo. Es para nosotros una determinante que siempre ponemos acá, porque es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Los suelos ácidos, y generalmente los suelos cafetaleros son ácidos, son suelos que pues, están en el trópico, y en el trópico en términos generales, por los regímenes de humedad, nuestros suelos tienden a tener problemas de lixiviaciones de bases por la forma en que nosotros decidimos fertilizar y por las prácticas de manejo del cultivo y también del suelo, pues tienden a deteriorarse, aumentando lo que es la acidez del suelo. Y eso nos juega en contra de lo que es el potencial productivo porque nos reduce fertilidad. Bien. Ahora bien, hablábamos o hablando de los componentes determinantes de productividad y su relación con los costos de producción. En términos generales, nosotros lo que queremos, o la filosofía de nosotros en Yara, es que conforme usted obtenga mayor productividad, pues lo que hace es diluir costos. Eso es como el mensaje principal, ¿verdad? Entre más productividad podamos tener, lo que estamos haciendo es diluyendo costos. Y es ahí donde el mensaje de pues tener la cantidad de plantas por hectárea necesarias es importante. Y yo creo que eso es un mensaje pues bastante válido, en el sentido de que muchas veces entramos a cafetales que ya se encuentran muy agotados. O entramos a cafetales donde usted encuentra frecuentemente huecos en la plantación de plantas que se han muerto y no se han repuesto o no se han resembrado. Todo eso al final juega en contra de lo que es la productividad, porque a veces decimos que tenemos 5,000 plantas por hectárea, pero no lo tenemos realmente, o sea, no tenemos esa cantidad de plantas. Y entonces eso que se llama densidad es un factor importante, determinante de la productividad. Bien, la edad del tejido, les decía anteriormente, pues es muy importante. Al final el café produce en tejido de crecimiento del año anterior, y ese tejido pues debe darse, o el crecimiento del año anterior debe ser bueno para tener buenas producciones. Si yo no tengo buenos crecimientos del año anterior, pues no puedo esperar buenas producciones para el año actual, ¿verdad? Muy bien. La nutrición, pues entonces lo que hace es sacar el potencial productivo de las plantas. O sea, en otras palabras, yo siempre les he dicho, vean, si ustedes tienen cafetales que no tienen una buena condición para producir, y ustedes pretenden que produzca puro fertilizante, pues van a botar el dinero. Porque al final yo necesito primero tener tejido productivo, y luego con buena nutrición lo que hago es sacar el potencial productivo de las plantas, y además de eso hacer que las plantas no se agoten, sino que queden bien preparadas para el siguiente año. Y con eso voy reduciendo los efectos bianuales, que es parte de los males que tiene nuestra caficultura. Y por supuesto que en todo eso juega un papel, lo que les decía yo, la acidez del suelo, donde al final yo debo ir haciendo o tomando medidas para ir corrigiendo lo que es la acidez del suelo, para aumentar la fertilidad natural de mi suelo, o sea, que mi oferta ambiental sea mejor para obtener mejores producciones. Muy bien. Entonces, dentro de los factores que determinan productividad, tenemos una componente que son factores ambientales, ¿verdad? Que es la oferta ambiental
y es el factor más determinante en cualquier productividad de cualquier cultivo. En este caso no hablamos solamente de café, o sea, para cualquier cultivo el factor ambiental es el que más pesa sobre la productividad. Posteriormente, tenemos lo que es los factores genéticos, o sea, hay variedades que tienden a producir o tienen mayor potencial de producción. Hay otras variedades que tienen menor potencial de producción, pero tienen otras cosas que andamos buscando, como es una calidad muy buena, ¿verdad? O un perfil de tasa muy diferenciado, y entonces compensa su baja productividad con el hecho de que el perfil de tasa pues hace que yo lo pueda vender mejor. Bien, bueno, esos son otros factores que son factores genéticos. Y por el otro lado están el resto que llamamos nosotros factores de manejo, donde está la nutrición, el manejo de plagas, enfermedades, hablamos ya de la densidad de plantas, el manejo de sombra, el manejo de malezas y las prácticas que yo haga en cosecha y beneficio que tienen que ver con calidad y productividad también. Y dentro de todo eso, lo que más pesa dentro de lo que es productividad sigue siendo la nutrición que yo le dé al cultivo. La nutrición. Muy bien. Ahora, ¿en base a qué está la producción por planta? Bueno, la producción por planta está en función de algunos aspectos que los podemos ver acá, que tenemos la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis y la respiración es algo muy importante y principalmente la fotosíntesis. O sea, yo tengo que tener plantas que tengan una alta capacidad fotosintética. Y no que sean plantas en las cuales la respiración sea mayor que la fotosíntesis. Cuando yo tengo plantas que pues tienen baja capacidad de fotosíntesis y pasan respirando, lo que me quiere decir es que tengo una planta estresada. Una planta estresada es una planta que probablemente tenga baja capacidad de producción, sea más susceptible a enfermedades, etc. Entonces, al final, yo lo que debo tener es plantas que tengan una buena capacidad fotosintética. ¿Y qué es una buena capacidad fotosintética? Bueno, la fotosíntesis es al final, todos hemos escuchado alguna vez que las plantas producen su propio alimento. Y la fotosíntesis es lo que hace ese proceso, de que produzcan su propio alimento. Ese alimento entonces es producido por medio de energía, que es la luz solar, agua y nutrientes que provienen del suelo. Todo eso en conjunto, más el CO2 de la atmósfera, pues al final lo que hace es que se produzcan carbohidratos. Posteriormente la planta utiliza esos carbohidratos para poder crecer y poder producir. Bien, si la planta no tiene capacidad fotosintética, pues no puede producir y no tiene capacidad de crecer tampoco. Ahora bien, entonces, si yo tengo plantas con buena capacidad fotosintética, perdón, y la fotosíntesis al final es realizado por las hojas. O sea, los órganos que tienen capacidad de fotosintetizar al final son las hojas. En otras palabras, plantas que están desvestidas, que no tienen hojas, pues no tienen una capacidad fotosintética buena. Plantas que están bien vestidas o con una cantidad de hojas adecuadas y hojas con buena capacidad fotosintética, pues entonces son hojas que me van a dar ese potencial. Teniendo yo buena fotosíntesis, bueno, yo tengo que tener crecimiento vegetativo y reproductivo. En otras palabras, el crecimiento vegetativo se refiere a ir formando hojas, ir formando nuevos tallos, nuevas bandolas, y el crecimiento reproductivo se refiere a ir poniendo nudos que sean o que tengan capacidad del otro año de producir. Bien, y también como tercer punto tenemos los componentes de producción. Y dentro de los componentes de producción que debemos nosotros siempre contemplar para ver lo que es productividad, pues debemos ver lo que son número de ramas con frutos, número de nudos con frutos por rama, número de frutos por nudo, peso por fruto, conversión de cereza a pergamino. Y como ustedes pueden ver, son un montón de variables que muchas veces nosotros pues no medimos en el campo, no le ponemos atención, pero al final son lo que me va determinando, lo que es la productividad. O sea, son los componentes de la producción. Muy bien. Ahora, para obtener una alta productividad en el cafetal se debe buscar la mayor cantidad de nudos productivos por área, la mayor cantidad de frutos por nudos y el mayor peso de granos por fruto. Eso es
de esa forma. O sea, no hay otra manera para poder lograr obtener alta productividad. Muy bien. Y todo eso, entonces, tiene que ver con un concepto que se utiliza, utilizamos los agrónomos muchas veces y que es un concepto fácil de explicar, que es la relación fuente-demanda. La relación fuente-demanda es sencillamente que la planta tiene diferentes órganos. Están las raíces, los tallos, las bandolas, las hojas, los granos, ¿verdad? Bien, resulta que no todos los órganos son fuente y no todos son demanda, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con fuente y demanda? Bueno, cuando hablábamos de la fotosíntesis y hablábamos de los carbohidratos que la planta produce, que es su propio alimento, pues esos carbohidratos tendrán un destino en algún momento. Ese destino son los diferentes órganos con los cuales la planta comienza a poner o a producir, o conforme ella va creciendo, pues se van dando, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando hablamos de la raíz, pues la raíz no es una fuente de carbohidratos, o sea, no es generadora de carbohidratos, sino que más bien demanda carbohidratos. ¿Para qué? Para poder crecer y completar sus funciones. Cuando hablamos de los tallos, pues los tallos tampoco son fuente de fotosíntesis, no hacen fotosíntesis, sino que más bien consumen carbohidratos en su crecimiento, igual las bandolas. Y principalmente los granos. Los granos son una gran, un órgano que es de alta demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es realmente el único órgano que nos queda como fuente? Bueno, el único órgano que nos queda como fuente realmente son las hojas. Son las hojas las que tienen que producir la fotosíntesis y los carbohidratos para poderle dar a todo el resto de los órganos y poder tener la planta capacidad de crecer y producir. Muy bien. Ahora bien, para entender este concepto en forma práctica, le tengo aquí dos fotografías, una en la cual pues vemos un lote acá a mano izquierda totalmente podado, y en un lote que está de esta forma, pues prácticamente la fuente es cero, ¿verdad? O sea, no hay nada de hojas. Aquí no hay forma de que haya fotosíntesis. Bien. Por el contrario, cuando vemos la fotografía de la derecha, lo que estamos viendo es un cafetal en crecimiento, probablemente todavía con muy poca cosecha o casi nada de cosecha, y en este caso lo que vemos es que la fuente, o sea, que la planta lo que tiene es más hojas que otra cosa, es mayor que la demanda, porque todavía no hay una cosecha, o sea, hay una raíz que está creciendo, hay tallos, hay bandolas, pero la cantidad de hojas al no haber cosecha, pues es suficiente para dar fuente o carbohidratos para la demanda que tienen ese tipo de plantaciones. Muy bien. Por el contrario, cuando tenemos plantaciones, como vemos la fotografía de la izquierda, en la cual tenemos una planta, la cual logra cargarse en una forma pues bastante aceptable, pero lo que vemos es que es una planta que tiene muy pocas hojas, o sea, es una planta que prácticamente le vemos todo el esqueleto, ¿verdad? O sea, le vemos los granos y vemos muy pocas hojas. Entonces, esa planta lo que tiene es una baja capacidad fotosintética. Al tener una baja capacidad fotosintética, lo que estamos diciendo es que esa planta tiene una demanda mayor que la fuente. Y es una planta que al final va a terminar muy probablemente como la fotografía que vemos a la derecha, en la cual su crecimiento fue mínimo y termina con su cosecha, y prácticamente es una planta que decimos al próximo año no va a tener casi nada de producción, o definitivamente tengo que ir decidiendo en ir podando este tipo de plantas. Bien, ¿esto se pudo evitar? Sí. Si hubiéramos tenido plantas en las cuales la fuente hubiera sido mayor que la demanda, o sea, una planta que hubiéramos empezado con un buen vestido, con buena capacidad fotosintética, y hubiera tenido no solamente capacidad de producir su cosecha, sino capacidad de crecimiento, que es la cosecha del próximo año. Muy bien. Ahora les muestro esta fotografía acá, en la cual pues podemos ver una buena producción. Pues por supuesto que le vemos bastante granos maduros ya a esa plantación, pero también ustedes pueden apreciar dos cosas. Uno, que las plantas se ven bastante amarillas.
lo cual no es un buen indicativo de que las plantas estén en buena condición. Y dos, esa fotografía se está tomando de una distancia considerable, pareciera como una loma, y lo que estamos observando es que vemos casi todos los granos de la plantación. Si estamos viendo los granos de las plantas desde una distancia considerable, lo que estamos viendo es plantas que tienen poca cantidad de hojas. En otras palabras, la demanda que está teniendo esa plantación es mayor que la fuente, o sea, su capacidad de fotosíntesis. Y es una planta o una plantación que probablemente va a terminar en muy mala condición para el próximo año. Bien, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros deseamos es una plantación de este tipo, en el cual pues el color de la plantación nos demuestre que hay sanidad, la plantación se ve bastante uniforme, pero además de eso, cuesta observar los granos desde una distancia considerable, o sea, cuesta observar los granos están protegidos por una gran cantidad de follaje. En una condición de esas, la demanda, a pesar de que es una carga considerable, es menor que la fuente. Y eso es lo que nosotros deseamos, porque teniendo esa condición, también, como ustedes pueden ver en estas plantas primeras de acá, vamos a tener suficiente crecimiento que me asegure no solamente que voy a tener buena cosecha este año, sino que la cosecha del año siguiente va a ser buena también. Lo podemos ver también acá, el crecimiento nuevo. Eso sencillamente lo que me lleva es a ir reduciendo los efectos bianuales y también a ir obteniendo un mayor potencial de productividad y también rentabilidad. Muy bien. Al final, si vemos un acercamiento de esas plantas, lo que deseamos es lo que ustedes ven en esta fotografía. Al final, lo que deseamos es tener una muy buena producción, o sea, plantas que cuajen muy bien, que mantengan una buena cantidad de frutos en todos sus nudos productivos, casi que ningún nudo falle, ojalá, sino que, como decimos, mazorca llena, pero además de eso, que tengamos un potencial productivo. Y el potencial productivo me refiero a lo que voy a producir el siguiente año, o sea, un crecimiento adecuado que me asegure esa producción siguiente. Muy bien. Ahora bien, por supuesto que la nutrición tiene un gran peso dentro de todo esto, pero también lo que son las prácticas de manejo son muy, muy importantes dentro de lo que es el potencial productivo de una plantación, y en eso tenemos que siempre saber hacer las cosas de manera que manejo de sombra siempre debemos hacerlo en forma adecuada. Por otro lado, las plantas deben tener podas adecuadas y si las plantas no tienen podas adecuadas, por al final vamos a tener plantas con muy poco potencial productivo, y también lo que es el manejo de los hijos. Al final la desija también es una práctica adecuada que me lleva a tener potencial productivo. Un mal manejo de desijas también es una planta que al final, o una plantación que al final no va a tener suficiente potencial productivo. Recuerde que iniciamos esta charla diciendo que el potencial productivo de un cafetal o de una plantación de café está en el manejo de tejidos o en cuánto tejido productivo yo pueda tener. Y que los insumos, en este caso los fertilizantes, que es de lo que vamos a hablar, porque la nutrición tiene un peso muy grande, lo que hace es sacar el potencial productivo, pero tenemos que tener primero potencial productivo para poder producir. Muy bien. Bueno, y estas dos fotografías lo que me muestran es que sí, bueno, al final la nutrición tiene un peso muy importante porque al final nuestras plantas dependen de una oferta ambiental. La oferta ambiental no solamente se refiere al clima, sino también a lo que el suelo me ofrece, y por supuesto que buenos programas de nutrición pues lo que hacen es que las plantas crezcan mejor y produzcan sostenidamente a través del tiempo. Muy bien. Hablemos un poquito de los requerimientos nutricionales del café y nuestro concepto de nutrición balanceada. Bien, una planta de café, que es lo que vemos acá, en términos generales, la biomasa, que es el total de esta planta, o sea, si contamos la raíz, el tallo y toda la parte aérea,
podemos ver que de ese 100% que sería esa planta completa, un 85-87% es lo que vemos, o sea, es la parte aérea. Y esa parte aérea está sostenida sobre un 15 o un 13%, o sea, esta raíz es apenas un 15 o 13% de lo que nosotros vemos arriba. Pero la parte más interesante aquí es que realmente estos son proporciones y generalmente estas proporciones tienden a mantenerse. En otras palabras, aquí vemos una raíz que en términos generales yo veo que es una raíz frondosa, una buena raíz, pero pensemos que, no sé, esta raíz está desarrollada a la mitad de lo que vemos ahí. Si esa raíz estuviera desarrollada a la mitad, yo no podría esperar que la parte aérea que yo veo acá sea la misma que estoy viendo en este momento. Porque al final lo que les decía es que es una proporción, o sea, si esta parte radical es menor, la capacidad de producir una parte aérea frondosa o vigorosa, pues es menor también, porque no hay suficiente sustento para poderlo hacer. Y eso es importante desde la perspectiva de proporciones y es tal vez algo interesante de esta fotografía. Bien, algo interesante también de esta fotografía es que esto que llamamos biomasa nosotros está compuesto un 96% por lo que llamamos CHO, que es carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, nutrientes o elementos esenciales que la planta toma de la atmósfera y no le cuestan ni un centavo a ustedes productores, sino que es algo que la planta sencillamente toma del ambiente, es natural. Bien, eso lo que quiere decir es que en realidad lo que nosotros necesitamos aportarle es un 4%. Y ese 4% está compuesto por el resto de los nutrientes, o sea, está compuesto por lo que llamamos elementos mayores, que son el nitrógeno, fósforo, potasio, los secundarios, que son el calcio, el azufre y el magnesio, y los elementos menores, que son el resto que vemos ahí, boro, manganeso, hierro, cobre, zinc, molibdeno. En términos generales, son 16 nutrientes esenciales lo que ocupa una planta para poder crecer, producir. Muy bien, y todos los nutrientes son igualmente importantes. Y con eso lo que quiero decir es que si alguno de ellos falta, por más que tengamos de los otros, la planta no va a poder crecer y producir. Esto es un ensayo de nutriente o elemento faltante en el cual pues la planta que ustedes ven a la izquierda que dice control es una planta, bueno, todas están creciendo en macetas. En esas macetas lo que hay es un sustrato hidropónico, o sea que no aporta nada de nutrientes y todos los nutrientes los aportamos nosotros, o sea que el sustrato solamente sirve para sostener a la planta. Y la que dice control tiene todos los nutrientes. Luego, la planta que sigue, que dice, que está debajo de donde dice menos nitrógeno, esa planta pues tiene todos los nutrientes, excepto nitrógeno. La que sigue tiene todo menos fósforo, la que sigue todo menos potasio, menos magnesio, menos azufre, menos calcio. Al final, lo que podemos observar en esta lámina es que si yo tengo todos los nutrientes, pero con solo uno que haga falta, pues la planta no va a tener la capacidad de crecer y producir igualmente. Muy bien. Igual sucede para los elementos menores. Todos los nutrientes entonces son igualmente importantes. Entonces, ¿por qué teníamos anteriormente una división de elementos mayores, elementos secundarios y elementos menores? No es por la importancia, sino es por la cantidad que la planta consume de cada uno de ellos. Pero uno de los elementos menores falta y por más que tengamos de los otros, pues sencillamente nuestra capacidad de que la planta tenga productividad y crecimiento, pues ya no existe. Muy bien. Ahora bien, ahí eso es lo que nosotros generalmente observamos, que es la parte aérea, pero les decía yo, siempre existe una relación entre la parte aérea y la parte radical. Igualmente, cuando nosotros tenemos una afectación o vemos una afectación en la parte aérea, tenemos una afectación en la parte radical, o sea, los nutrientes también tienen efectos sobre lo que es la raíz, no solamente sobre la parte aérea, que es lo que generalmente nos enfocamos o vemos. Muy bien. Visto lo anterior, yo quiero hacer la aclaración entre dos aspectos, porque ya vamos a ir entrando dentro de lo que es un programa de nutrición. Y esa aclaración la quiero ver con respecto a dos conceptos que es fertilizar y nutrir.
Bien, fertilizar es la acción por medio de la cual se aplica uno o varios de los nutrientes que necesita la planta para su normal crecimiento y producción. O sea, es aplicar nutrientes. Eso es fertilizar, ¿verdad? Nutrientes o elementos esenciales. Nutrir es el acto por medio del cual la planta toma de la solución del suelo y en algunos de los casos de sus hojas los nutrientes esenciales para su proceso de crecimiento y producción. Entonces, pareciera que las dos definiciones son muy parecidas, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de fertilizar, lo que hacemos es aplicar nutrientes, sin contemplar si esos nutrientes, algunos son realmente necesarios para la planta o estoy dejando por fuera algunos que son necesarios para la planta para lograr un óptimo crecimiento y producción de mi plantación. Mientras que cuando yo hablo de nutrir, lo que estoy diciendo es que yo le voy a aportar los nutrientes que la planta requiere para lograr un óptimo crecimiento y producción. Y esa es la diferencia entre un concepto y otro. Bien, ¿y cómo es que esos conceptos, o por qué son importantes, o por qué los traigo a colación? Bueno, porque muchas veces los productores, ustedes llegan a un agroservicio, a un almacén, y para decidir sobre qué fórmula aplicar, deciden en base a lo que ven en la pizarra. Y generalmente lo que ven en la pizarra, muchas veces ven más el precio que las fórmulas. Entonces aplican con respecto al precio, no con respecto a lo que la planta produce. Perdón, a lo que la planta requiere. Esto lo que me lleva es que en términos generales, a veces son muy pocos los productores que hacen análisis de suelos, llevan a interpretar esos análisis de suelos y posteriormente deciden en base a esos análisis de suelos y al potencial productivo que tienen en campo. Y al final son las dos cosas que se requieren para poder tener buena productividad, buena calidad y al final buena rentabilidad. Bien. Nosotros en Yara, pues entonces enfocamos, pues es desde la perspectiva de lo que es la nutrición balanceada. La nutrición balanceada nosotros la definimos con respecto a, entonces usted debe escoger la fuente correcta de fertilizante. Pero usted también debe aplicar la dosis correcta. Pero también usted debe aplicar en el momento correcto y debe aplicar bien, o sea, debe poner el fertilizante en el lugar correcto. Esos 4 aspectos es lo que llamamos nutrición balanceada y es la base de la nutrición moderna, sea para café o sea para cualquier cultivo. Esa es la base para obtener efectivamente rentabilidad. Muy bien. Y productividad. Muy bien. Perfecto. Si yo logro tener esa nutrición balanceada, o sea, tener lo que es la fuente correcta, la dosis correcta, aplicar en el momento correcto y el lugar correcto, ¿qué es lo que yo espero? Pues yo espero tener buena producción y rendimiento. Tener cultivos que sean más longevos, o sea, que no se agoten tan fácilmente a través del tiempo. Muchas veces hacemos resiembras, inclusive de lotes completos, y después de 5, 8 años, que es prácticamente un ciclo de cultivo, pues prácticamente vemos que las plantas ya están totalmente agotadas. Reducimos los efectos bianuales, mantenemos la fertilidad del suelo o conservamos la fertilidad del suelo, mejoramos la calidad de la tasa, mejoramos la calidad de los granos, mejoramos la salud de las plantas y su tolerancia al cambio climático y, por supuesto, sin afectar el ambiente. Eso es la nutrición balanceada y eso es lo que logramos con estos 4 conceptos. Utilizar la fuente correcta, aplicar la dosis correcta en el momento correcto y el lugar correcto. Ese es el concepto. Muy bien. Pero vamos desmenuzando ese concepto, que es lo que queremos hacer en esta charla. Ok. Nosotros en Yara, pues, ese concepto que acabamos de definir, lo plasmamos en un programa nutricional. Y ese programa nutricional, al final, lo que lleva es esos 4 elementos. Bien. Nosotros generalmente iniciamos con aplicaciones o promovemos aplicaciones en prefloración con el Nitrabor, que es un producto que me ayuda a estimular lo que es el cuaje, la retención de granos
y a ir mejorando el crecimiento de la planta desde etapas tempranas del ciclo. Eso es entonces aplicar en el momento correcto. Posteriormente, digamos, con las fórmulas completas, generalmente nosotros lo que hacemos es ayudar al crecimiento y al desarrollo del grano. Y por supuesto que todo eso lo complementamos con aplicaciones de nutrientes a nivel foliar. Generalmente nutrientes que sabemos que en los suelos nuestros son bajos, como es magnesio, zinc y boro. Bien, ahora si vemos esto, lo que estamos utilizando son fuentes de fertilizantes que las utilizamos porque tienen un impacto específico dentro del desarrollo del grano y también dentro del crecimiento de la planta, pero además de eso estamos diciendo que hay momentos para aplicar cada uno de ellos. Y ponemos rangos de dosis, como pueden ustedes apreciar ahí, porque al final no todas las plantaciones tienen el mismo potencial productivo. Y entonces, dependiendo del potencial productivo, se debe ir escogiendo esa dosis. Y ahorita vamos a ir más, adentrándonos un poquito más dentro de esos conceptos para ir entendiendo o ayudándoles a ustedes a entender un poco mejor pues cada uno de ellos, ¿verdad? Bien. Es importante que en cuanto al crecimiento del grano o las etapas de crecimiento del grano y desarrollo del grano, que quiere decir después de floración, generalmente nosotros lo que recomendamos es el uso de fórmulas completas. Las fórmulas completas, pues, son las que nos pueden ayudar a nosotros a que ese grano desarrolle y llene de la forma correcta. El Nitrabor generalmente es un producto que nosotros lo recomendamos para prefloración y es un producto que en términos generales nos ayuda a cuajar mejor y retener mejor inicialmente ese grano, o sea, que haya menos purga. Pero no es un producto que me pueda sustituir la fórmula completa. Eso no se puede, porque al final el Nitrabor no tiene la cantidad de nutrientes necesarios para poder hacer que el grano logre crecer y logre llenar adecuadamente. Si yo hago eso, puedo tender a tener problemas o puedo inducir a tener problemas posteriormente dentro de lo que es el crecimiento y el llenado del grano. O sea, al final utilizar una fuente buena como es el Nitrabor, pero aplicarlo en un momento inadecuado, sencillamente lo que me puede llevar es a que yo pueda tener un problema dentro de productividad y no tener los beneficios que yo deseo. Por eso es que los conceptos son importantes y adecuados mantenerlos. Bien. Ahora, entonces, cuando hablamos de la fuente correcta y hablamos de este programa que acabamos de ver, ¿cómo nosotros llegamos a esas conclusiones? Bien, vamos a ver. Resulta que debemos empezar con un concepto fácil. Estamos hablando de fertilización. Vamos, no un concepto fácil, diría yo un concepto básico, que sería ¿qué es un fertilizante? Si estamos hablando de fertilización, pues debemos definir qué es un fertilizante. Y un fertilizante es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes. Y aquí la palabra que es clave es esta, que dice asimilables, asimilables por la planta. Si dentro de lo que hay en un saco hay formas, o sea, hay un nutriente que me están vendiendo a mí, pero la forma en que está ese nutriente no es asimilable por la planta, no es un fertilizante. Y muchas veces sucede. Entonces, muchas veces esos son trampas que tienen las fórmulas que son de bajo precio. Me pueden dar de repente nutrientes que se expresan en el saco, pero que no están en la forma asimilable. ¿Por qué? Porque las legislaciones me obligan a mí a poner la cantidad de nutriente, pero no me obligan a poner si ese nutriente está en la forma en que la planta lo puede asimilar o no. Y es ahí donde muchas veces tenemos las trampas. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debo buscar en un fertilizante de alto valor? Entendiendo un fertilizante de alto valor, el fertilizante que me da el beneficio que yo espero, que es productividad, crecimiento y rentabilidad, ¿verdad? Bueno, resulta que contenga formas asimilables y naturales del elemento, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? O sea, que lo que llegue al suelo, la planta lo pueda tomar y tenga un beneficio dentro de lo que es la producción y el crecimiento.
Que contenga el mayor número posible de nutrientes, claro. Entre más nutrientes me pueda aportar una fórmula, pues entonces mejor puedo ir balanceando yo. Que sus gránulos o prills tengan la dureza necesaria para resistir la manipulación. Muy importante. Eso lo que quiere decir es que el gránulo debe ser de buena tecnología, de manera que cuando ustedes llegan y abren el saco y van a aplicar, lo que apliquen no sea polvo, sino que sean gránulos que se puedan distribuir perfectamente en el campo. Que el tamaño de las partículas sea consistente, claro. Si las partículas, si el tamaño de las partículas es consistente, pues sencillamente yo lo que voy a tener es mejor homogeneidad de distribución de nutrientes en el campo. Eso es principalmente importante cuando hablamos de mezclas físicas. Cuando hablamos de fórmulas químicas, pues todos los gránulos deben ser o deben aportar los nutrientes tal y como lo dice el saco. Pues entonces yo cuando los distribuyo voy a tener una distribución perfecta. Pero si es una mezcla física y las partículas son desuniformes, o sea, algunas son más densas o más grandes y otras más pequeñas y menos densas, lo que va a haber es segregación, o sea, se separan las materias primas y posteriormente entonces algunas plantas le caerán de algunos nutrientes y a otras de otros nutrientes que ya ahorita vamos a ejemplificar esa parte. Que sea fácil de aplicar y que la aplicación sea homogénea. Eso pues tiene que ver también con que los prills estén en buena condición, que los tamaños de partículas sean consistentes, que la fórmula no esté hecha polvo y que además de eso sean fórmulas que también sean amables con el aplicador, o sea, que no tiendan a quemar tan fácilmente. Que se disuelva fácilmente una vez que entra en contacto con el suelo. Muy importante, o sea, en otras palabras, el fertilizante debe ser tan duro para que el gránulo no se quiebre en la manipulación a través del tiempo. Pero una vez que llega al suelo, se debe disolver rápidamente y esos nutrientes rápidamente deben difundir para que la planta los pueda tomar. Es así la realidad. Muy bien. Y que esté libre de contaminantes, pues sencillamente eso lo que quiere decir es que las materias primas con que se hagan no sean materias primas que estén llenas de metales pesados, que los metales pesados al final son contaminantes y para algunos mercados de exportación son determinantes para decidir si un embarque se bota o no se bota en el país de destino. Bien. Ok, en esta lámina tenemos tres fotografías. En la primera lo que tenemos es una mezcla física. Luego tenemos un complejo químico granular y un complejo químico prilado, ¿verdad? Esta primera, como ustedes ven, pues así a simple vista podemos ver que es una materia que tiene urea, que es el granulo blanco, KCl, y tiene fósforo en forma de DAP, que es el granito de café que ustedes pueden ver ahí. Pero así a simple vista, si ustedes ven la distribución del granito café, que es el de menos, ¿verdad? Porque apenas tiene un 4%, pues una 25,424, vemos que esa distribución de ese granito café no es adecuada dentro de lo que es esa tapita o esa cantidad de fertilizante que yo tengo ahí, donde hay áreas que no tienen absolutamente nada y otras áreas donde se va acumulando más ese granito. Bien. Igual sucede en el saco. Eso lo que quiere decir es que habrá plantas a las cuales les llegue más fósforo, habrá plantas que les llegue menos fósforos. Ahora, esto es 4%. Ahora imagínense que también esta mezcla tuviera boro. Y generalmente boro estamos hablando de 0,2, 0,1, poniéndole demasiado 0,3. 0,3. Eso lo que quiere decir es que probablemente en esta tapita por ahí hayan 2 gránulos, 3 gránulos dispersos dentro de toda esa tapita. Y probablemente la distribución de ese nutriente sea muy mala. De manera que habrán tapitas que no tienen nada de boro y habrá otras que les cae 1 o 2 gránulos o 3 a lo mucho. Muy bien. Y luego tenemos las fórmulas químicas. Dentro de las fórmulas químicas, pues entonces están los que son los complejos granulares, o sea, gránulos, que son partículas un poco más grandes, con no sé, más bien más desuniformes dentro de lo que es su conformación redonda, digámoslo así, que tienen más piquitos. Eso es lo que es un gránulo. Y luego tenemos el prill, que el prill generalmente es un gránulo un poquito más pequeño, más uniforme, es totalmente redondo. Y dentro de eso, pues entonces ya la tenemos tanto de este tipo granular como de este tipo prilado.
Bien. Ahora bien, cuando hablamos de la mezcla física o cómo se conforma una mezcla física, al final una mezcla física es una mezcla, como la palabra lo dice, es como agarrar arena y cemento y en una batidora con agua y mezclarlo. En este caso lo que hacemos en una gran batidora es poner las materias primas, o sea, la urea, el DAP, el KCl, etcétera, lo que vayamos a mezclar y al final lo que tenemos es una mezcla. Bien, en esta mezcla que vemos al lado derecho, si yo les digo a ustedes, váyanse a la esquina superior izquierda y les digo, ¿qué color ven más allá? Perdón, en esa esquina, ustedes lo que van a ver es más color blanco. Pero cuando ustedes, yo les digo, váyanse a la esquina opuesta, que es la esquina inferior derecha, ustedes lo que ven es más color café y rojo y menos blanco. Ok, esto es como ver un saco. Al final, esto es lo que sucede en una mezcla física. Al final es una mezcla y las mezclas son heterogéneas. No pueden tener una homogeneidad adecuada. Por lo tanto, muchas plantas van a recibir más de unos nutrientes y menos de otros, y por el contrario, otras van a recibir más de algunos otros y menos de los que recibieron las primeras. Es una realidad que sucede con las mezclas físicas. Algunas otras mezclas también se hacen para abaratar costos, ¿verdad? Les decía yo que hay ciertas trampillas. Aquí yo tengo dos materias primas, pero resulta que es la misma materia prima que es KCl, nada más que en dos formas físicas diferentes. Esta que es más fina, que es la que tenemos al lado izquierdo, le llamamos estándar, y la que tenemos al lado derecho le llamamos granular. Resulta que esta que es granular es la que se debe utilizar para mezclar cuando hacemos una mezcla física adecuada. Mientras que esta que es estándar, pues no es adecuada para mezclar, pero resulta que es más barata. Si yo utilizo en una mezcla esto, al final el aporte químico es el mismo, pero a la hora de realizar la mezcla me causa problemas. ¿Qué problemas me causa? Bien, veamos. Si yo agarro urea granular, DAP granular y KCl estándar y lo mezclo, igual que como hicimos anteriormente, resulta que una vez que se mezcla eso, pues los sacos en su manipulación, o sea, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, eso es movimiento. Es como cuando ponemos arena en una zaranda. Cuando ponemos arena en una zaranda, pues sencillamente la arena gruesa queda sobre la zaranda y la fina se va al fondo. Y es lo que vemos en este tipo de mezclas. Al final, el productor comienza aplicando una mezcla o una fórmula que no fue la que compró. Cuando va por la mitad, está aplicando otra que no fue la primera que aplicó ni la que compró. Y cuando llega al final, le está aplicando una tercera fórmula que no fue ni la que aplicó en medio ni la que aplicó al inicio y tampoco la que compró. Pero esperamos que todas las plantas crezcan y produzcan igual, y no es posible bajo esas condiciones. Muy bien. Ahora bien, otro de los grandes problemas de las fórmulas físicas es los famosos rellenos. Bien, ¿qué son los famosos rellenos? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero vamos a hacer un repaso. Resulta que aquí voy a hacerlo con un ejemplo, que es hacer 12, 24, 12. Todos, sabemos que esto es una fórmula de siembra, una fórmula muy tradicional de siembra, que es alta en fósforo. ¿Y cómo hacemos una mezcla física de este tipo? Bien, resulta que para hacer esta mezcla yo necesito cloruro de potasio, o MOP, o muriato de potasio. Bien, como es 12% de potasio, resulta que el muriato de potasio viene al 60%. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, 100 kilos de esta fórmula, con 20 kilos de muriato de potasio, ya yo tengo este 12%. Ahora bien, yo también ocupo fósforo. Y generalmente la fuente para fósforo, para hacer las mezclas, es DAP, que es el fosfato diamónico, el 18460. Bien, como yo ocupo 24 y tiene 46 de fósforo, con 52,1 kilos de esos 100 kilos que quiero hacer yo, ya yo tengo este 24. Ah, pero me aporta nitrógeno. Esos 52,1 kilos de esos 100 kilos que estoy haciendo de DAP, pues sencillamente me van a aportar 9,4% de nitrógeno de este 12.
Al final entonces yo relleno, o más bien completo con urea lo que es el nitrógeno. Como ya tengo un 9,4, pues el restante 5,6 que yo ocupo para hacer este 12 de nitrógeno lo hago con urea. Eh, pues sencillamente con 5,6 kilos yo completo para hacer ese 12 de urea, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora yo les digo a ustedes, y ahora que ustedes están por ahí en su casa escuchando esto, aquí vamos a tener, recuerden que estamos haciendo 100 kilos de 12, 24, 12. Y yo les digo a ustedes, sumen 52,1 más 5,6 más 20. ¿Cuánto les da? Resulta que eso les da, si yo tengo la calculadora aquí y les ayudo, 52,1 más 5,6 más 20. Eso les da un 77,7. 77,7 y resulta que yo lo que necesitaba hacer eran 100 kilos. Ok, pero ya tengo 12, 24, 12. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace generalmente es que se agrega otra materia prima, pero esa materia prima es un inerte, no aporta absolutamente nada a la nutrición y es lo que llamamos relleno, que son piedras al final, son piedras calcáreas. Cuando vemos la mezcla, pues dentro de esa mezcla generalmente no vemos tan siquiera esas piedras, no las distinguimos. Pero ojo, que en un 12, 24, 12 estamos hablando de un 22,3% de relleno. Ahora bien, si yo lo quisiera poner más dramático para ustedes, les diría, si un productor compra 100 sacos de 12, 24, 12, resulta que 22,3 sacos son piedras. Piedras que no son gratis, o sea, el productor las pagó. Les pagó el flete y les pagó la aplicación. Y no les aporta absolutamente nada de nutrición. O sea, sencillamente son más piedras para el cerco. Muy bien. Eso también es parte de las trampas que vienen en las fórmulas, formulaciones físicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de formulaciones químicas, en este caso de las fórmulas de Yara, generalmente lo que estamos hablando es de gránulos en los cuales todos los nutrientes vienen en cada uno de los gránulos. O sea, cuando vemos el saco y vemos cuál es la composición de nutrientes que tiene esa fórmula, lo que estamos asegurando es que cada gránulo de esos contiene todos los nutrientes tal y como dice en la composición que viene en el saco. Eso es lo que nosotros en Yara pues prometemos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora bien, una de las cosas que hablábamos de las fórmulas es que las fórmulas deben tener, o más bien los gránulos deben de tener la dureza necesaria para que no se hagan polvo. Pero una vez que entran en contacto con el suelo, los nutrientes deben difundir rápidamente. O sea, esas fórmulas deben solubilizar rápidamente y esos nutrientes deben estar disponibles lo más pronto posible para las plantas. Porque cuando yo decido fertilizar es porque yo sé que ya la planta está requiriendo los nutrientes. Bien. A la izquierda ustedes pueden ver una fórmula de Yara, que es el Yaramila Complex. Eso lo que es una placa de vidrio en la cual tenemos un suelo que ha sido secado pues al aire, o sea, es un suelo que está relativamente seco. Igual al lado derecho, nada más que al lado derecho lo que ponemos es una fórmula que es competencia del Yaramila Complex. Y como ustedes pueden ver, la solubilidad del Yaramila Complex es superior a la fórmula de la competencia. Y eso es parte de lo que nosotros pues vendemos en Yara dentro de la tecnología de nuestras fórmulas, de nuestras fuentes. Al final, yo lo que les digo es, las fórmulas de Yara con muy poca humedad solubilizan y ponen a disposición los nutrientes para el cultivo. De manera que ustedes no necesitan depender de que las lluvias se emparejen para poder fertilizar, ni esperar a que eso suceda. Probablemente en años donde la distribución de agua sea buena, pues eso no es un problema, pero en años donde tenemos mala distribución de aguas, como cuando hay fenómeno del Niño, eso toma gran relevancia. De manera que yo pueda fertilizar y con muy poca humedad la fórmula me trabaje. Muy bien. Eso es parte de lo que debo considerar siempre. Ahora bien, les decía yo, cuando ustedes aplican una fórmula física, al final una mezcla física, lo que estoy teniendo es diferentes materias primas, como vemos en la fotografía de la derecha.
En la fotografía de la derecha, pues lo que vemos es los diferentes colores de la fórmula, pues lo que me indican son diferentes materias primas, diferentes nutrientes. Mientras que en la fotografía de la izquierda yo tengo un Yaramila, una fórmula completa de un NPK de Yara, y dentro de eso, pues lo que decimos es cada pelotita donde caiga va a aportar todos los nutrientes. Una vez que se solubiliza, todos los nutrientes al mismo tiempo entran a la solución del suelo. Pero no es lo mismo en la fórmula física, porque resulta que son materias primas diferentes con diferente velocidad de solubilidad. Entonces, todos conocemos lo que es la urea, fuente de nitrógeno. La urea es muy soluble, llega al suelo y se solubiliza muy rápidamente, pero no es lo mismo con el fósforo ni es lo mismo con el potasio, donde el potasio se va a ir solubilizando a través de los días y el fósforo tardará todavía más para terminar de solubilizarse. Eso lo que quiere decir al final es que la planta comenzará a tomar algunos nutrientes y posteriormente los otros nutrientes conforme estén disponibles, mientras que en una fórmula de Yara todos los nutrientes al mismo tiempo están disponibles y la planta se puede nutrir de ellos desde el primer momento. Muy bien. Dentro de una fuente es importante hablar o dentro de la fuente correcta es importante hablar de uno de los nutrientes que es de suma importancia en productividad en café, que es el nitrógeno. Ahora, nosotros aquí podemos ver en esta lámina que hay diferentes tipos de nitrógeno. Está el nitrógeno ureico, el amoniacal y el nítrico. Y todos se desempeñan en forma diferente. Y es importante a la hora de decidir la fuente correcta, pues tener claro cómo se desempeñan cada uno de ellos. Bien. Resulta que el nitrógeno es el nutriente que mayor influencia tiene sobre el crecimiento, o sea, la acumulación de biomasa y producción en el cultivo de café. O sea, es uno de los nutrientes que más correlaciona con productividad. Del total de nitrógeno absorbido por la planta de café, la forma nítrica es la forma de nitrógeno dominantemente transportada en el xilema, representando alrededor del 52% de nitrógeno total absorbido. Entonces, veíamos tres tipos de nitrógenos anteriormente, ureico, amoniacal y nítrico. Pero estamos viendo realmente que la forma en que más la planta de café le gusta tomar el nitrógeno del suelo realmente es la forma nítrica. Por eso es que nuestros programas de nutrición, nosotros generalmente decimos son programas basados en nitratos, porque son programas que al final del año, o sea, la cantidad de kilos de nitrógeno que usted aplicó hectárea a año, está generalmente más cargado en nitratos que en amonio. Muy bien. Ahora, generalmente lo anterior que yo les dije sucede para los clientes o productores que nos acompañan a nosotros desde prefloración, porque son clientes o productores que desde el inicio lo que están poniendo es el Nitrabor y el Nitrabor, la fuente de nitrógeno que tiene es nitrato. Entonces ya pusieron una carga de nitratos. Cuando ya vamos hacia la etapa de crecimiento y llenado del grano, o sea, después de floración, generalmente vamos con las fórmulas completas. Y las fórmulas completas de Yara, o sea, los NPK de Yara, generalmente tienen un balance entre nitratos y amonio. ¿Ok? Entonces, generalmente están entre 41 y 44% de nitratos y entre 56 y 59% de amonio. Les decía yo, al final, la suma del nitrato que yo pongo del Nitrabor es lo que hace que sean programas que están más cargados en nitratos que en amonio. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, decíamos que los nitratos es de los nutrientes que más consume la planta de café o el nitrógeno predilecto de la planta de café a la hora de absorber en el suelo. Pues bien, es una fuente que es muy móvil en el suelo, de rápida disponibilidad, ayuda a un crecimiento rápido y además de eso promueve la asimilación de bases, calcio, magnesio y potasio, al ser de carga negativa y estos de carga positiva. Pero además de eso, le agrego yo acá que los nitratos, en términos generales, se absorben a través de corriente de transpiración y van rápidamente vía xilema, mientras que el amonio generalmente, una vez que ingresa a la planta, pues se necesita, generalmente necesitan bajarse carbohidratos de las hojas o de las partes aéreas a la raíz
para poder transformarlo y poder hacer que avance a través de la planta, ¿verdad? O sea, requiere energía para poder transformarlo y posteriormente sea asimilable en la planta. Bien. Por otro lado, el amonio que nosotros aportamos en las fórmulas completas, pues es un amonio que en términos generales es más lento en absorción, por no ser tan móvil en el suelo. Se limita su accesibilidad y toma, y la conversión a nitrato es limitada por temperatura, humedad, y yo le agregaría también por el pH, ¿verdad? Muy bien. Al final lo que tenemos son, como les decía yo, un balance entre lo que son nitratos y lo que son amonio, y eso también tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las fuentes iniciales, ureico, amoniacal y nítrico, cuando yo aplico solo urea, generalmente la urea al final se transforma en el suelo en amonio, que sería lo mismo que yo aplique fuentes que sean totalmente amoniacales, como es fosfato diamónico, fosfato monomónico, o cuando yo aplico sulfato de amonio, ¿verdad? Esos son puras fuentes de amonio. Eso al final en el suelo tiene un impacto, el cual no lo tienen los nitratos, que es problemas de acidificación de los suelos. Bien, ¿y por qué eso es importante? Porque resulta que la acidez del suelo generalmente es un factor que me determina lo que es la fertilidad. Pero además de eso, entre más acidez yo tenga en el suelo, pues también voy a tener más aluminio disponible, y los aluminios me afectan lo que es la estructura radical de las plantas. Entonces, cuando yo aplico fuentes amoniacales, generalmente lo que hago es impactar sobre el pH, o sea, hacer que los suelos comiencen a acidificarse, y eso va en contra de la fertilidad y el desarrollo radical de las plantas. Conforme yo vaya hacia mayor aplicación de nitratos, voy a tener menos impacto sobre el pH, y eso quiere decir que voy a tener menos aluminio disponible, menos afectación sobre raíces y mayor disponibilidad de nutrientes, o sea, una mayor fertilidad de los suelos. Bien. Entonces, cuando yo tengo programas nutricionales basados en nitratos, o sea, donde la mayoría es nitrato, pero también tengo una parte que es amoniacal, pues lo que yo tengo son programas de bajo impacto sobre lo que es la acidificación de los suelos, o programas que tienden a conservar el pH del suelo, ¿verdad? O sea, no tienden a acidificar. Por eso es que nosotros decimos eso, que nuestros programas nutricionales no tienden a acidificar los suelos. Bien. ¿Y cómo es eso? Bueno, al final aquí yo tengo las diferentes fuentes de fertilizantes, y entonces tengo el sulfato de amonio, la urea, el fosfato de amónico, el nitrato de amonio, y fuentes de Yara como el Yarabela Nitromac o el Yaraliva Nitrabor, para ejemplificar bien. Cuando hablamos de las fórmulas completas de Yara, pues podemos asimilarlo o asemejarlo más bien un poquito a lo que sería el nitrato de amonio, porque al final son fuentes nítrico-amoniacales. Bien, entonces, aquí lo que vemos es el aporte de nitrógeno, pero resulta que en las fuentes amoniacales, o lo que dice amonio, generalmente ese nitrógeno todo es amonio. Cuando hablamos de nitrato de amonio, pues sabemos, es una parte amoniacal, otra parte nítrica, y cuando hablamos de yarabelas y yaralivas, 100% es nítrico. Y eso tiene un impacto sobre lo que llamamos el índice de acidez, donde fórmulas como el sulfato de amonio o fuentes como el sulfato de amonio, pues sencillamente tienen índices de acidez tan altos como de 112. ¿Y qué significa ese índice de acidez? Bueno, significa que la cantidad de carbonato de calcio necesaria para poder contrarrestar la acidez que me va a producir la aplicación de 100 kilos de ese abono. En otras palabras, si yo aplico 100 kilos de sulfato de amonio, necesitaría 112 kilos de carbonato de calcio para contrarrestar la acidez que me va a producir 100 kilos de sulfato de amonio. O sea, más carbonato de calcio que lo que apliqué de sulfato de amonio. Bien, cuando yo hablo de fórmulas que cada vez tienden a tener más nitratos, como es del nitrato de amonio para abajo, pues sencillamente ustedes ven que estos números van bajando. Y cuando hablamos de un Yaraliva Nitrabor, que es esa fórmula que nosotros promovemos en prefloración,
pues más bien el símbolo cambia. Eso lo que quiere decir es que la reacción más bien es básica en el suelo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora bien, ¿cómo es que sabemos nosotros que el amonio y los nitratos hacen lo que hacen? En otras palabras, que los amonios acidifican y que los nitratos no. Bien, aquí lo que tenemos es una prueba. Esta prueba es de crecimiento de raíces de maíz en un sustrato, y ese sustrato lo que tiene es un colorante. El colorante es un indicador de pH. Resulta que a pHs que son buenos, que son de 6, de 5,5 para arriba, me da un color rojo. Pero de pHs que no son adecuados, que son de 5,5 para abajo, me da una coloración amarilla. Cuando yo aplico amonio, pues sencillamente lo que me va diciendo es que alrededor de las raíces, como ustedes pueden ver acá, lo que se va produciendo es que la planta va liberando iones ácidos, o sea, iones hidróneo, y generalmente entonces la rizosfera se acidifica. Eso con absorción de amonio. Mientras que no con la absorción de nitratos, o sea, cuando yo aplico nitratos alrededor de las raíces, yo mantengo un pH que tiende a estar por arriba de 5,5, ¿verdad? Que son pHs que son ligeramente ácidos a neutros. Muy bien. ¿Por qué sucede eso? Bien, resulta que la raíz cuando toma nutrientes, o sea, la raíz no solamente puede tomar nutrientes en el suelo y no devolver nada al suelo, porque generalmente lo que va sucediendo es que la planta y el suelo necesitan estar en un equilibrio. El suelo como tal está en un equilibrio y le gusta mantener ese equilibrio. Entonces la planta le ayuda a ese suelo a mantener el equilibrio. Entonces, si la planta logra tomar amonio, la planta tiene que devolver un ion parecido. Como el amonio tiene una carga positiva, entonces la planta lo que devuelve es un ion positivo, que en este caso es el ion hidrógeno, y este ion acidifica el suelo. Por otro lado, cuando la planta toma nitratos del suelo, o sea, yo nutro con nitratos, la planta, la raíz absorbe esos nitratos, y como el nitrato es de carga negativa, lo que la raíz devuelve al suelo debe ser una carga negativa, y eso hace que no aumente el pH, ¿verdad? Que no tenga un efecto, perdón, que no aumente la acidez, que no tenga un efecto sobre lo que es la acidificación. Muy bien, más bien aumenta el pH. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en suelos ácidos o sea, ¿qué es lo que vemos? En la fotografía de la izquierda, ustedes ven estos círculos cafés que estamos viendo cerca de la planta, que están rodeados de otros círculos de color. Y lo que estamos viendo es que los círculos que son amarillos, verdes y anaranjados indican las bases, o sea, el potasio, el magnesio y el calcio. Mientras que los círculos que son de color morado, lo que me indican son los iones hidrógeno, o sea, los iones ácidos. Entonces, en un suelo ácido, generalmente yo lo que tengo en el suelo es una gran proporción de iones hidrógenos con respecto a los iones potasio, calcio y magnesio. Y eso me afecta, o sea, me genera acidez en el suelo o me indica acidez en el suelo, y el desarrollo radical es muy bajo. Mientras que en un suelo que es adecuado, la cantidad de iones hidrógeno es muy baja y yo tengo una mayor proporción de lo que son iones calcio, magnesio y potasio, que son iones que me logran nutrir la planta adecuadamente y tengo mejores desarrollos radicales. Eso es como una forma de explicar qué es lo que sucede. Y por supuesto vemos aquí que desarrollos radicales, a la izquierda vemos que desarrollos radicales pequeños me producen plantas pequeñas, mientras que a la derecha vemos que un mayor desarrollo radical pues me produce un mayor potencial productivo, o sea, una planta de mayor vigor. Ahora bien, también dentro de la escogencia de la fuente correcta, cuando hablamos de fuentes de nitrógeno o base urea, generalmente la urea en el suelo, pues el nitrógeno que aporta es amonio, pero ese amonio naturalmente se tiene que nitrificar, o sea, tiene que pasar de amonio a nitrato para que la planta lo pueda tomar en buena condición. Y es ahí cuando la planta lo comienza a absorber. Pero bien,
Ese proceso tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? El costo es que me libera iones hidronio y entonces también me tiende a acidificar el suelo. Entonces ya no solamente vemos acidificación del suelo cuando la planta toma por sí solo el amonio, como lo vimos anteriormente, sino también por el paso del amonio a nitrato, que es la otra fuente que la planta le gusta tomar el nitrógeno y es la predilecta. Entonces, por ambas vías me comienza a acidificar. Pero esto es muchas veces el menor de los males, porque generalmente resulta que la urea, el nitrógeno lo libera en forma de un gas, ese gas es amoníaco. Entonces, yo para aplicar un nitrógeno o una fórmula que contenga urea como fuente de nitrógeno, yo tengo que esperar a que haya buena humedad, o que esté lloviendo, o que hayan emparejado las lluvias. Porque si de repente se viene un veranillo, no sé, 1, 2, 3 días o más de verano después de que apliqué, pues sencillamente el nitrógeno se comienza a liberar en forma de ese gas y se pierde a la atmósfera. ¿Cuánto se puede lograr perder? Hasta un 50% de ese nitrógeno, hasta un 50%. Muy bien. Entre 20 y 50% son los rangos que generalmente se pierde de nitrógeno cuando el nitrógeno es ureico. Entonces, ¿qué pasa con la urea? Los que defienden la urea lo que dicen es que es la fuente de nitrógeno que más aporta unidades de nitrógeno y que es barata. Pero resulta que ese nitrógeno tiene grandes problemas en los cuales se puede perder y además de eso tiende a acidificar el suelo. Muy bien. Eh, ok. Por otro lado, los nitratos, les decía yo anteriormente, los nitratos tienen la ventaja de que son de carga negativa y al de ser de carga negativa, más bien ayuda en la absorción de potasio, calcio y magnesio. Y eso lo que dice es que ayuda a nutrir mejor a la planta. Mientras que el amonio, por otra parte, es de carga positiva y va a competir con la absorción de las bases de potasio, calcio y magnesio, absorbiéndose más de él y menos de los otros nutrientes. Entonces, también desde esa perspectiva de escogencia de la fuente, escoger una fuente como los nitratos tiene mayores ventajas desde la perspectiva de nutrición que las fuentes amoniacales. Muy bien. Otro de los temas importantes a la hora de ver la fuente correcta, pues tiene que ver con los fósforos. En este caso, pues una fórmula completa. Generalmente para estas etapas de inicio requerimos que tenga fósforo para activar más rápidamente lo que son raíces, ya que existe una buena correlación entre lo que es aplicaciones de fósforo y productividad. Bien, ahora, resulta que el fósforo tiene un problema. Generalmente el fósforo que viene en todas las fórmulas es ortofosfato, como bien dice acá, ortofosfato. Porque vienen del DAP. El DAP generalmente es 100% ortofosfato. En Yara, sabiendo eso, eh, o más bien me devuelvo un poquito, los ortofosfatos son muy buenos como fósforos porque son muy solubles, pero tienen otro problema, que el suelo los atrapa muy fácilmente y generalmente los suelos que nosotros tenemos son suelos que tienen problemas en los cuales dejan el fósforo poco disponible. O sea, si estamos hablando de suelos volcánicos, pues sencillamente las alofanas lo que hacen es tragar grandes cantidades de fósforo. Y por otro lado, si hablamos de suelos que tienden a ser arcillas 1-1, ultisoles, pues la cantidad que nosotros tenemos de aluminio, de hierro, en esos suelos, pues sencillamente hace que mucho de ese fósforo no quede disponible para la planta, ¿verdad? Entonces es una trampa, porque nosotros sentimos que ponemos fósforo, pero en realidad muy poco de ese fósforo al final queda disponible para la planta. En Yara nosotros sabiendo eso, pues lo que hemos hecho es agregar 3 diferentes tipos de fósforo, donde tenemos una porción de ortofosfatos, pero otra porción que son los polifosfatos y los fosfatos dicálcicos. Siendo los polifosfatos una fórmula o una especie de fósforo que está disponible a mediano plazo y los ortofosfatos disponibles posteriormente a los polifosfatos. A ese sistema de fósforos nosotros le llamamos en Yara Piechstein. Y sencillamente lo que quiere decir es que me permite tener disponibilidad de fósforo a través de todo el ciclo de cultivo y no solamente en un momento y en pequeña cantidad.
Ahora, cuando yo tengo, vamos a abrir estas, porque es también algo, perdón, algo importante dentro de lo que es la fuente, que es la otra parte. O sea, tenemos también dentro de la escogencia el tipo de potasio. Entonces, generalmente las fórmulas físicas me ofrecen cloruro de potasio. Los cloruros de potasio tienen algunas peculiaridades y desventajas. Bueno, contiene 60% de potasio, eso en realidad de K2O, en realidad eso es pues un buen contenido de potasio, pero resulta que uno de los grandes problemas que tiene el muriato de potasio o el KCl es el índice de salinidad. O sea, conforme yo utilizo más cloruro de potasio, el índice de salinidad del suelo aumenta. El aumentar la salinidad de los suelos no es algo adecuado, es algo que va también en contra de fertilidad. Es muy soluble en agua, tiene alto riesgo de acumulación en aguas freáticas, eso lo que quiere decir es que tiende a lixiviarse fácilmente de los suelos y tiene riesgo de autodescomposición por cloro en presencia de nitrato de amonio. Bien. Por el otro lado, el sulfato de potasio es otra fuente de potasio. Y resulta que el sulfato de potasio contiene 50% de K2O, que es una también buena fuente de potasio. Tiene un bajo índice de salinidad, también es soluble en agua y menos riesgo de acumulación en mantos freáticos, o sea, de contaminación de aguas subterráneas. Bien, nosotros sabiendo esto, y le agrego aquí algo que hace falta, es que hay información que nos dice que los cloruros como tal producen problemas de calidad en café. Y además de eso, para otros cultivos fuera de café como hortalizas, la cantidad de cloruros podría encontrarnos nosotros con cultivos que son sensibles a ellos y causar toxicidad. Muy bien. Nosotros sabiendo eso en Yara, pues entonces al final lo que hacemos es un balance entre poner cloruro de potasio y poner sulfato de potasio. De manera que nuestras fuentes de fertilización también son de bajo índice de salinidad. Y nos dan menos problemas desde la perspectiva de mantos freáticos, además de eso que impacta sobre lo que es la calidad de café. Bien, todo eso que acabamos de ver nosotros son herramientas que yo pongo en este charla a disposición de ustedes sobre lo que es una fuente, o más bien lo que ustedes deben considerar a la hora de escoger una fuente de fertilización adecuada. Y por lo tanto, ¿por qué los fertilizantes de Yara nosotros decimos que son la mejor fuente de fertilizantes o dentro de un programa de nutrición? Muy bien. Bien, el otro concepto que habíamos visto era la dosis correcta. Pues resulta que la dosis correcta tiene que ver mucho con respecto a lo que es la absorción. O sea, en otras palabras, tiene que ver mucho con lo que es la productividad esperada. En café, en esta gráfica que vemos acá, en términos generales, vemos que los nutrientes que más se absorben son nitrógeno, como es la barra verde de la izquierda. Luego tenemos una barra morada, que es la de potasio. Y tenemos como tercera una barra celeste, que es la del calcio. Muy bien, que es el tercer elemento de mayor absorción. ¿Ok? Eso es un punto muy importante porque al final es un nutriente que a veces es olvidado, o sea, es un nutriente que es pocas veces contemplado, porque creemos que aplicando carbonatos de calcio que son insolubles, estamos aplicando calcio. En realidad los carbonatos de calcio sirven como enmiendas para controlar el pH y la acidez del suelo, pero no son una fuente de calcio como fertilizante. Y el cultivo de café, el tercer nutriente de mayor absorción es calcio, y lo que requiere el cultivo es calcio soluble, o sea, calcio disponible, calcio que se pueda tomar en el momento en que la planta lo necesita, que es un concepto que viene más adelante. Bien, pero bien, entonces la cantidad que yo aplique de nutriente tiene que ir en base a una demanda. Y esa demanda me la dicta lo que es la productividad esperada. Muy bien. Eso tanto para los elementos menores como para los elementos mayores. Ahora, cuando hablamos de elementos mayores, generalmente los elementos mayores se absorben en cientos de kilos
o decenas de kilos, ¿verdad? Cuando hablamos del nitrógeno y del potasio, hablamos de cientos de kilos. Cuando hablamos de magnesio, calcio, pues hablamos de nutrientes que se absorben en decenas de kilos. Bien, cuando hablamos de elementos menores, estamos hablando de elementos que se pueden absorber en pequeñas cantidades, o sea, en gramos para una productividad. O sea, son cantidades muy pequeñas las que se requieren. Por lo tanto, esas cantidades pequeñas yo las puedo ya sea aplicar en forma foliar como complemento a la aplicación del suelo, o en un 100% los podría aplicar en forma foliar. Cuando yo hablo de los elementos mayores y los elementos secundarios, en el caso de los mayores, como nitrógeno y potasio, generalmente yo necesito aplicar todos ellos al suelo. Y los aportes que yo pueda hacer a nivel foliar, pues me van a representar muy poco o van a tener muy bajo impacto sobre la nutrición como tal. Cuando hablamos de magnesio, de calcio, azufre, yo podría hacer aplicaciones a nivel foliar con buen impacto, pero nunca podría sustituir al 100% las aplicaciones al suelo. Siempre tengo que hacer aplicaciones al suelo. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, en esta gráfica que yo les estoy poniendo acá, pues sencillamente lo que estamos viendo es cómo se distribuyen los nutrientes en los tejidos. Entonces aquí yo tengo tallos, raíz, y vemos a la derecha, al final, la parte de abajo, o sea, como son gráficas que tienen diferentes barras, una sobre otra, la de más abajo significa el consumo en tallo y raíz de ese nutriente, del total que absorbe la planta, el que sigue es en ramas, el que sigue es en hojas y el de arriba es en frutos. Entonces, cuando yo veo la parte de nitrógeno y veo potasio, generalmente la mayor cantidad del potasio y del nitrógeno se van a lo que son frutos y hojas. Pero cuando vemos nutrientes como el calcio, vemos que la mayoría va al desarrollo de hojas y al desarrollo de tallos y raíces. Eso lo que me dice es que los nutrientes también tienen una función importante. Y como tienen una función importante, también pues debemos contemplarlos dentro de lo que es la aplicación, según la etapa fenológica del cultivo, cuáles son los momentos adecuados, que ahorita abordamos el tema, ¿verdad? Muy bien. Bien. Igual para los micronutrientes. Algo interesante acá es que si vemos el boro, generalmente la mayor cantidad del boro se absorbe hacia lo que son hojas y tallos y raíces, que corresponden igual que el calcio. Eso lo que quiere decir es que siempre hay una correlación entre la absorción de calcio y boro. Son elementos que van siempre muy juntos, muy juntos. Por eso nosotros también tenemos el Yaraliva Nitrabor, ese fertilizante que utilizamos en prefloración y que al final me aporta calcio soluble y también me aporta boro, pero es un fertilizante que utilizamos para cuaje y amarre de fruto. Posteriormente a eso, pues vamos con las fórmulas completas que me dan los nutrientes necesarios para crecimiento y llenado. Muy bien. Y al final, lo más importante es que hay proporciones, o sea, no es que la planta, digamos, en una nutrición balanceada, si yo le pongo mucho de un nutriente, pues bueno, la planta puede ser que no discrimine ese nutriente, pero yo no nutro en forma balanceada, sino que yo debo guardar proporciones. Y en términos generales es lo que quiero poner con esta lámina que ustedes ven acá, donde dice que por cada kilo de nitrógeno se absorbe 0.20 de fósforo, 1.43 de potasio, 0.34 de calcio, 0.04 de azufre, 0.15 de magnesio y los elementos menores que ustedes ven. Eso es una proporción que se debe guardar dentro de lo que es el concepto de nutrición balanceada. Bien. Dentro de lo que es el concepto del momento correcto, yo lo que quiero es poner este ejemplo que son las curvas de absorción en café. Aquí nosotros, pues lo que vemos en esta gráfica, esto que vemos acá es la absorción relativa de nutriente a través de el desarrollo del grano, o sea, desde la floración hasta los 240 días, que es que se da la maduración. Así es como se va absorbiendo el nutriente, o sea, del 100% del nutriente que absorbe un grano, lo que me va diciendo esta primera que vemos acá, que es la de calcio, es que a los 60 días ya el 22% de ese 100% que va a absorber ese grano ya lo ha absorbido. Y a los 90 días ya casi hay un 60%
de ese calcio que está dentro del grano. Eso es lo que me dice con respecto al calcio. Y si ustedes ven, es la curva que más se separa desde el puro inicio. O sea, es el nutriente que más se absorbe tempranamente desde el inicio. Lo que me dice el calcio es que el calcio la planta lo absorbe en etapas tempranas, o más bien el fruto, la planta lo lleva al fruto en etapas tempranas, ¿verdad? Siendo en los momentos en que impactamos con el calcio. Bien, por eso es que nosotros antes de floración también vamos con Yaraliva Nitravor, para que ese calcio esté disponible después de floración también y me ayuden dentro de este proceso. Porque si este calcio no está disponible en estos momentos, pues sencillamente puedo tener más abortos. Bien, para aquellos que no han aplicado Nitravor en prefloración, pues podemos tener complementos para esta etapa, que es más o menos la etapa en la que ya vamos, ¿verdad? Que es la aplicación de calcio foliar. Y nuestra alternativa como complemento nutricional es el Caltrac, que es un producto que es 56% calcio y además le aporta zinc y boro. En esta etapa, alrededor de los 60 días, yo debería ir casi que antes, un poquito antes, ir poniendo ese calcio para que esté disponible en estas etapas. O sea, casi que ya. Si yo puse Nitravor, pues bien, probablemente parte de ese calcio todavía va a estar disponible para estas etapas. Me va a estar impactando sobre estas etapas. Para aquellos que no pusieron ninguna fuente de calcio soluble, pues podemos complementar con calcio foliar. Muy bien. Yo quería poner esto porque esto es un ejemplo de lo que es el momento adecuado o el momento correcto. El momento correcto lo que me dice es que dentro del desarrollo de la planta o de un fruto, generalmente hay momentos en los cuales se impacta más o hay momentos en que necesita más de un nutriente. Y ese es el caso del calcio para esta etapa que estamos señalando de entre los 0 a prácticamente 90 días después de floración, ¿verdad? Es donde se diferencia más este nutriente o más bien la planta lo requiere en mayores cantidades o en mayores proporciones. Muy bien. Y el lugar correcto para ir finalizando ya, que ya me extendí mucho y les pido disculpas, pues sencillamente se refiere a que yo debo aplicar el fertilizante de una forma correcta, porque eso también tiene un peso sobre la eficiencia. Bien, el fertilizante generalmente, como vemos en la lámina de la izquierda, se debe de hacer aplicado en banda y ese fertilizante debe ser bien distribuido, nunca debe ponerse apelotado. Ahora bien, siempre hay una pregunta con los productores que es, ¿lo pongo sobre la hojarasca o limpio la hojarasca y lo pongo? En el caso de los fertilizantes de Yara, nuestros fertilizantes, como veíamos anteriormente, tienen buena solubilidad. Al ser nítrico-amoniacales no se volatilizan. Y eso lo que dice es que yo los podría poner sobre la hojarasca y esos fertilizantes no los vamos a perder. Por supuesto que tardarían un poco más en llegar al suelo porque tienen que bajar con humedad toda la hojarasca, pero no los vamos a perder, es lo que quiero decir. Muy bien. A diferencia, si usted pusiera una fórmula física base urea sobre una hojarasca de este tipo, probablemente usted tenga mayores pérdidas por volatilización. Probablemente usted necesite limpiar y necesite inclusive rayar muchas veces para poder poner ese fertilizante que tenga una menor volatilización, ¿verdad? O casi que tapar, ¿verdad? En este caso, con los fertilizantes Yara, usted no necesita hacer este tipo de trabajos. Como les digo, en años que son un poco más secos, probablemente ese fertilizante tarde un poquito más en bajar, pero no lo va a perder, no lo va a perder. Ahora bien, recordemos que en café, las raíces absorbentes, entre más me alejo del tallo, más las puedo encontrar. O sea, entre más me alejo del tallo, más raíces absorbentes hay. Por lo tanto, dentro del concepto de poner en el lugar correcto o aplicar en el lugar correcto, también está el concepto en que yo no debo aplicar hacia el tallo de la planta, porque es donde menos raíces absorbentes hay. Generalmente el fertilizante se pone bajo la gotera, ¿verdad? O debajo de la línea de la gotera, que es donde yo tengo la mayor concentración de raíces absorbentes. Entonces obtengo la mayor eficiencia de ese fertilizante.
Y por supuesto que también el concepto de buenas prácticas de conservación de suelo es aplicable a esto, dentro de lo que es el sitio correcto. Mucho de nuestra caficultura se encuentra en ladera o se encuentra en alta pendiente. Y dentro de eso, pues, hacer prácticas de conservación de suelo, como es sembrar en contorno, como es utilizar terraceo, todo eso ayuda a obtener mayor eficiencia no solamente del fertilizante, sino también del agua. De manera que yo puedo tener mayor penetración de agua o mayor eh, conservación del agua que vaya cayendo a través del tiempo, pero también yo tengo menos peligro de perder el fertilizante por escorrentía y además de eso, ese fertilizante va a estar mejor disponible para el sistema radical o para la planta como tal. Bien. Les dejo esta lámina que pues estos son donde pueden encontrar nuestros productos, nuestros distribuidores autorizados para todos los productos Yara. Muchísimas gracias a todos, más bien. Les agradezco pues, la paciencia que me han tenido, el quedarse escuchándome, esperando que haya sido de provecho para todos y vean, bueno, para mí esto es un placer y para eso estoy yo. O sea, eh, gracias a ustedes, de verdad, gracias infinitas a ustedes por participar con nosotros. Y todas las preguntas son valiosas. La idea acá es que todo se pregunte, todas las dudas. También tenemos el Facebook, también tenemos nuestra página de internet, tenemos a nuestras personal al cual le pueden hacer todas las consultas que ustedes desean, por favor. Estén en contacto con nosotros, díganos qué capacitaciones quieren, cómo los podemos apoyar, todo eso es importantísimo y estamos dispuestos.